podamos tener eso de para consultas y bueno, lo que sea necesario. Entonces, bien, hoy día vamos a hacer, primeramente, me disculpo que esta semana no pude, fallé para nuestras reuniones entre semana. La verdad se me presentaron varios problemas de salud, tanto personales como también de mi mamá. No sé si ahorita se me nota, también estoy un poco con la vista a media máquina, que me han cambiado de medida y de lentes y de, bueno, entonces les pido realmente mil disculpas que no pude conectarme, sobre todo el martes fue un día muy complicado que teníamos otros grupos. Después para el miércoles me pusieron un taller de la universidad que les voy a comentar también más adelante, algunas ideas y proyectos y cosas que pueden servirles también a ustedes como referencia. Y bueno, ese fue el principal motivo por el cual no me pude juntar, pero ya esta semana sin falta nos vamos a conectar para poder estar viendo los trabajos. Hoy día, como les había conversado en una anterior oportunidad, vamos a repasar un poco. Estaba estipulado para el hito 3 que tienen un cuestionario, como una autoevaluación, pero lo vamos a hacer como contenido, vamos a repasarlo entre todos. La idea es que repasemos algunos conceptos y podamos profundizar un poco más para poder hacer lo que es ya el trabajo de embeber los sistemas inteligentes dentro de otros sistemas, ¿no? Poder hacerlos formar parte. Les voy a compartir, por favor, mi pantalla. Les pido que me confirmen si se puede ver. Sí, se puede ver, Inge. Perfecto, gracias. Entonces, dentro del hito 3 había una evaluación diagnóstica, una serie de conceptos que deberíamos tomar en cuenta o tener un poco claros para poder trabajar con el contenido más profundo de lo que son los sistemas embebidos, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, lo vamos a hacer entre todos, ¿ya? Entonces vamos a ver, pregunta 10 no. Estoy revisándolo porque algunas cosas son propuestas. Bien, lo que vamos a ver son conceptos, perdón, me fui hacia atrás, conceptos muy generales de lo que es necesario. Vamos a empezar un poco mezclado y vamos a empezar por, permítanme, lo tienen ustedes, también debería estar habilitado para que puedan verlo. Si quieren pueden ir abriéndolo en plataforma. ¿Dónde está? Bien. Sabemos que muchas de las tecnologías que tenemos hoy en día, pues en algún momento fueron parte de lo que nosotros definimos como ciencia ficción. Por ejemplo, creo que en uno de los primeros encuentros que habíamos tenido, habíamos visto este ejemplo de los supersónicos, que era un dibujo animado de la década de los 80 más o menos, donde era una visión muy futurista de los acontecimientos que podrían suceder, ¿no? Era como que algo que se deseaba y posteriormente pues se fue dando y se fue haciendo poco a poco realidad. Uno de los elementos que destacaban en este programa, en este dibujo animado, eran las videoconferencias.
que durante la época de pandemia que hemos tenido en el año 2020, como se habla ahora de pasado después de la pandemia del COVID, y pareciera que fue recién que la tuvimos, se hizo muy popular, ¿no? Las consultas médicas se hacían a través de videoconferencias, uno daba sintomatología y el médico en función a esos datos intentaba definir qué era lo que uno tenía. En otros casos habían centros de enfermería especializados con todos los temas de protección que los revisaban a uno y a través de una videoconferencia podían hablar con un médico y podía indicar qué cosas se le podían dar, ¿no? Entonces son elementos que son de la ciencia ficción. Y ahí es donde va la primera pregunta que estábamos viendo, que es muchos años antes, incluso previendo esto, un famoso escritor de ciencia ficción describió las que se conocerían como las leyes de la robótica. ¿Han escuchado de esta obra sobre las tres leyes de la robótica y el autor? ¿Alguno de ustedes? No, ¿Ninguno? Perfecto. El autor se llama Isaac Asimov. Escribió varias obras y básicamente él fue el primero que inclusive definió un poco el término robot. Eh, el término es una mezcla entre polaco, lituano y dijo robota, dos robota, trabajador a trabajar. Y de ahí nació el concepto de robot. Lo vio como un ente que tenía cierta inteligencia y podía hacer tareas, sobre todo repetitivas o peligrosas, para salvaguardar lo que era la integridad de la persona. Y después tiene una visión hacia más adelante donde expone la posibilidad de viajar, hacer grandes viajes, distancias interplanetarias, con compañía de una inteligencia artificial que se encargaba de manipular todo. Una odisea en el espacio 2020. 2020, una odisea en el espacio, es el título que sacaron una película más o menos basada en estos conceptos. Entonces, no estamos tan ajenos dentro de nuestra área en lo que es también la ciencia ficción. ¿Sí? Tenemos que muchas veces tomarla en cuenta y podemos ver conceptos que nosotros estamos manipulando. No sé si ustedes han visto alguna de esas películas o han visto alguno de estos libros. no, Inge. No. Bien. Dentro de su bibliografía dice que era judío ruso. En realidad fue una época donde estaba el tema de la invasión y bueno, su origen es lituano-polaco en realidad y de ahí también los términos que utilizó para definir los entes como robota, dos robota y acuñar más o menos ya intentar acuñar este término. Entonces ya conocen Isaac Asimov, él puso o propuso las tres leyes de la robótica, que las vamos a ver. Leyes de la robótica. ¿Han visto Yo Robot con Will Smith? Sara dice que sí. Perfecto, y Augusto también. Sí, esta película es bastante buena, ¿no? La lógica de que a lo mejor no contaremos si no le podemos fregar la película a alguien si quiere ver. Pero ahí se toca en cuenta, se toman en cuenta las tres leyes de la robótica, ¿no? La primera ley, que es el uso de una herramienta, no debe ser, a ver, abrámoslo para que podamos compartir. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inanición permitirá que un ser humano sufra daño. Es decir, que el robot debe prever siempre la seguridad a los humanos. En la segunda ley, un robot debe cumplir todas las órdenes que dé una persona, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Es decir, si la orden que le doy va en contra de la integridad de una persona, entonces el robot no va a realizar esa tarea. Y la tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia, su propia integridad,
en medida en que esta protección a sí mismo no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Por lo tanto, según Isaac Asimov, con estas tres leyes podríamos asegurar de que un robot, no hablaba de una inteligencia artificial, sino como les comentaba, de un robot, no va a entrar a hacer daño a una persona. Se podía asegurar de que no estaría en contra. Y por lo tanto, un robot no podría dañar la humanidad o permitir que la humanidad sufra daños. Y de ahí también parte de la que es la película para quienes han visto Yo Robot, el tema de Vicky, ¿no? La forma de pensar de Vicky está basada justamente en estas tres leyes y por eso toma esas decisiones, para que la humanidad no se haga daño. Entonces, ahí ya conocemos un poco de estos elementos. Y la otra película que les decía, 2020, si no me equivoco, era así, en el espacio. Ah, no, 2001, una dice en el espacio, perdón, ya, la mente me va fallando. Entonces, aquí está. eh, es una película en que expone, ¿no?, la posibilidad de viajar al espacio, hacer viajes interestelares, primeramente interplanetarios, acompañados de una inteligencia artificial que a cierto punto se da cuenta de que los humanos tenían ciertos problemas psicológicos e intenta solucionarlos. Y su modelo de solución es muy interesante, aunque en la película a veces lo plantean como que se volvió mala, pero hay que ver la película para comprenderlo. No sé si tienen algún comentario sobre esto que estamos viendo. ¿Alguna pregunta? Bien. Mm, Como dato interesante, Isaac Asimov no tenía nada que ver con nuestra área. Era un profesor, como se ve aquí, de bioquímica, era médico. Y algo interesante que, por ejemplo, nosotros en nuestra área tenemos la teoría general de sistemas, que básicamente nos indica de que el todo es más complejo que la suma de sus partes. Y esta teoría general de sistemas, de manera muy interesante, resulta que fue expuesta también por un médico. Entonces, los principios fundamentales, los dos principios fundamentales de nuestra área, tanto sistemas, lo que es informática y también electrónica, fueron dadas por médicos. A ver, sí, teoría general de sistemas de Bartalaffi. Ahí está el nombre. Entonces aquí está, la comprensión de los sistemas solo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes. Recién ahí se puede comprender un, eh, un sistema por completo. Y la complejidad del todo es mayor que la simple suma de sus partes. Y habíamos dado el ejemplo de la persona, que podemos estudiar el sistema circulatorio, el digestivo, el óseo, etcétera, etcétera, pero siempre la persona va a ser más compleja que el simple entendimiento o la simple suma de sus partes. Aquí está un poco de la bibliografía de Ludwig Bartalaffi, el cual era biólogo y filósofo austriaco y es generalmente o fundamentalmente reconocido por su teoría general de sistemas. Fíjense, es también del 901, fecha de nacimiento, y murió en el año 1972. Son personajes de nuestra área que tienen una incidencia muy grande dentro de nosotros, junto con algunos otros. Por ejemplo, tenemos a Alan Turing con sus principios, la máquina de estados, la propuesta de máquina de estados, la parte de los algoritmos PNP, también tenemos resolución de problemas, también tenemos, por ejemplo, a Pascal, que también dieron grandes aportes. En esta escala tenemos a estos dos médicos que
propusieron también elementos fundamentales para la comprensión de nuestras áreas. Bien, entonces ya sabemos, aquí la pregunta 3 es Isaac Asimov y ya conocemos un poco del contenido de su propuesta, las tres leyes de la robótica, el planteamiento de un robot que pueda hacer tareas y la idea de poder utilizar inteligencia artificial para realizar viajes interplanetarios o viajes muy largos. Bien, ahora vamos a un concepto de suma importancia para lo que nosotros estamos viendo, que es, a ver, perdón, ¿quién acuñó el término de inteligencia artificial? ¿Alguien recuerda quién fue el que acuñó el término de inteligencia artificial? Aquí tenemos tres posibilidades. John McCarthy, Frank Rosenblatt y Alan Turing. ¿Alguien? Frank. Veamos lo que hizo Frank. Gracias por intentarlo, Augusto. Bien. Este trabajó era psicólogo estadounidense y bueno, entre sus aportes, vamos a ver aquí, está el perceptrón como tal. El perceptrón lo hemos visto como el elemento básico de una red neuronal. Es el elemento fundamental para poder hacer lo que conocemos como redes neuronales artificiales. El conjunto de perceptrones interconectados es la definición propiamente de una red neuronal. Lastimosamente, Frank Rosenblatt no fue el que acuñó el término. El que acuñó el término, bueno, veamos de los que no fueron. Alan Turing, hemos hablado sobre lo que propuso, ¿no? Muchos lo conocemos por las películas también Alan Turing con la máquina Enigma, que es la máquina alemana que era utilizada para el envío de mensajes. Y hablamos de la primera guerra, podríamos decir, criptográfica. Enigma era una máquina que parecía una máquina de escribir, que trabajaba con varios rodamientos y bueno, se podían ordenar estos engranes y luego escribir un mensaje que aparentemente era un mensaje cualquiera, el día está soleado, por ejemplo, y lo que tenía por debajo era puntos de ataque, cantidad de ejército, movimiento del ejército alemán. Y la historia nos dice de que lo que hicieron fue soldados de la resistencia polaca interceptaron un tren alemán con cargamento, lo, lo revisaron y robaron una de estas máquinas, pero no detuvieron el camino del tren, del vehículo, ¿no? Del tren, sino que robaron esta máquina para poderla analizar y ver cómo se enviaban los mensajes. De modo que los alemanes hasta el final de la Segunda Guerra Mundial no se llegaron a enterar de que el ejército aliado tenía una copia de su máquina y habían logrado descifrarla. Entonces, para poder descifrar, empezaron a hacer concursos, establecieron ciertos parámetros para el concurso, ¿no? Mantener el secreto, etcétera, etcétera. Y finalmente en la universidad escucharon sobre Alan Turing, que era un criptógrafo muy reconocido, estaba trabajando en los primeros trabajos básicamente de criptografía propiamente dichos, y lo llamaron para ver cómo se podía analizar esta máquina. Y él propone la famosa primera computadora de cilindros, que lo que hacía era combinar aleatoriamente los cilindros para ver de poder descifrar el mensaje y bueno, fue un trabajo tremendo, hay una película dedicada a esto, y dicen que esto adelantó el final de la guerra en varios años. Ellos descubrieron, pudieron descifrar los mensajes y podían seleccionar
cuáles eventos de la guerra podían detener, los que eran más fuertes, otros que no lo eran, dependiendo de cómo analizaban, para evitar también que los alemanes se pudieran enterar o dar cuenta de que ellos tenían información privilegiada. Entonces, Alan Turing es uno de sus mayores trabajos y el otro elemento muy importante fue la máquina de estados, que va muy relacionada con lo que es la propuesta de la teoría general de sistemas. La máquina de estados, buenas noches Brian, es un modelo de comportamiento de un sistema con entradas y salidas en donde las salidas dependen no solo de las señales de entrada actuales, sino también de las anteriores. Y básicamente lo que nos dice también una máquina de estados es de que nosotros podemos dividir un problema tantas veces sea necesario y poder llegar hasta el infinito. Pero para resolver algoritmos sabemos que tiene que ser finito y ahí establece el principio de la parte algorítmica a través de la máquina de estados de Alan Turing. Entonces fueron dos de sus grandes aportes en lo que es las ciencias de la computación. Estamos hablando de criptografía y también del principio para poder ver la resolubilidad de problemas computacionales. Bien, entonces ahora ya nos queda John McCarthy. ¿Quién fue John McCarthy? John McCarthy en el año 1956 se propone un congreso para plasmar ideas de inteligencia artificial. Y ahí, justamente, en una conferencia en Dermont, no sé si está bien pronunciado, en 1956 acuña el término de inteligencia artificial propiamente dicho. Entonces, él es quien establece y además que este individuo, al cual le debemos bastante, introdujo también varios elementos importantes para el trabajo con la inteligencia artificial. Aquí tenemos, ¿no? En 1957 fundó, junto con Marvin Minsky, el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces trabajó mucho sobre lo que era la inteligencia artificial. Luego el proyecto MAC, que nos entrega bastante información para los, tenemos aquí estoy con Wikipedia, pero nos dio principios, ¿no? Laboratorio de investigación sobre todo de inteligencia artificial, resolubilidad de problemas, problemas finitos, algoritmia en inteligencia artificial, metaheurística, bueno, varios principios que ahora nosotros vamos ocupando para poder trabajar. Entonces, John McCarthy en 1956 fue quien acuña el término de inteligencia artificial. Antes, Isaac Asimov lo plantea, McCarthy en 1956 acuña el término de inteligencia artificial, Isaac Asimov lo veía desde el ente, ese robot que podía hacer trabajos, y McCarthy con la posibilidad de poder ayudar a resolver problemas con una complejidad alta y poderlo hacer a través de computadoras. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que decir hasta este punto. ¿Les parece interesante? ¿Habían escuchado algo de esta información? Si quieren que pause la grabación para participar, la pausa. Tenemos a Ada Lovales, algo así se pronuncia, la primera programadora de la historia. No sé si han escuchado sobre ella y sobre el lenguaje Ada. Sí, perfecto, Nayeli. Es la que se considera la primera programadora de la historia. Y aquí tenemos algo interesante, Mary Kenneth Keller, que es la primera doctora en informática de Estados Unidos. Lo interesante que la ponen, ¿no?, como una de las madres de la tecnología, pero además entre sus logros o el desarrollo, por ejemplo, del lenguaje BASIC, fíjense,
Fundó durante 20 años y dirigió el Departamento de Ciencias de la Computación de Clark, la Universidad de Clark, en Iowa. Él escribió varios libros, pero también trabajó bastante sobre la conceptualización, la algoritmia, básicamente, de la inteligencia artificial. Entonces son personas muy importantes dentro de la historia que, bueno, nos acercaron al punto en que nos encontramos hoy día. Perfecto. Sigamos entonces. Ya hemos dado respuesta a dos de las preguntas. Ahora vamos a volver hacia atrás. ¿Qué dicen? ¿Las inteligencias artificiales están regidas por elementos principales, datos y algoritmos? A ver, en el chat pongan sí para verdadero, no para falso y hacemos una estadística. ¿Qué opinan? Gracias, Augusto, Nayeli, Brian, Ramiro. A Brian todavía no le he marcado asistencia. Aprovecho para de una vez marcar asistencia. Perfecto, nadie más. Gracias. Bueno, la inteligencia artificial a nivel general están con estos dos elementos principales, datos y algoritmos. Pero, siempre hay un pero, perdón, este, también hay otros autores que dicen que no, que también tenemos los elementos adicionales, o sea, ven la psicología, la estadística, la probabilidad también como parte de lo que es rígido, elemento sustancial de la inteligencia artificial. Así que esto va a depender mucho de la visión del autor de la bibliografía que estén revisando. Pero a nivel general, podemos decir que dos de los elementos principales sí son los datos y los algoritmos. Los algoritmos que proporcionan la capacidad de tener, perdón, independencia, ¿ya? Pero ambas respuestas son correctas, dependiendo del autor al que estén leyendo. Sigamos. Hablando de inteligencia artificial, existe un término conocido como redes neuronales. Hemos estado hablando de redes neuronales. Ahora, las redes neuronales las podemos definir como un grafo orientado con múltiples conexiones. ¿Qué opinan? ¿Podríamos definirlo de esa manera? Voy a guardar esto. En parte sí, ¿no? Porque si vemos una red neuronal artificial, básicamente sí es un grafo dirigido donde tenemos los nodos, que son los perceptrones, y tenemos las aristas que van señalándonos las combinaciones. Esta, por ejemplo, una red robusta. Tenemos redes que son poco robustas, que es otro modelo de red, donde no todas las neuronas de entrada se combinan con la capa oculta y después posteriormente con la capa de salida. Esas son semi-robustas y las robustas son estas en que todos los elementos se relacionan completamente. Pero entonces podemos decir que sí. Ahora, las segundas respuestas, neuronas humanas conectadas a microchips y computadoras. Básicamente todavía no hemos llegado a ese punto. Pero hay varios estudios, antes de que exista Neuralink de Elon Musk, había ciertas investigaciones que intentaban hacer justamente eso, conectar neuronas humanas a chips
y trabajarla, pero eso no cumple con el propio concepto de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que no, aunque sí hay posibilidades de investigación. Y de ahí hay una película que no sé si la han visto, Trascendental, donde básicamente es, a ver, película, donde básicamente es este tipo que lo envenenan y él estaba trabajando en un proyecto de inteligencia artificial donde decía de que la inteligencia artificial se podía desarrollar más bien copiando las neuronas humanas y en ese caso él realiza una copia de su capacidad, de su conciencia, podríamos decir, de su raciocinio y lo copia a una computadora, bueno, su esposa con su mejor amigo y van ocurriendo ciertas cosas, ¿no? Se vuelve muy inteligente, al final deja de ser, pero dado que había agarrado conciencia, lo dejo ahí para los que quieran ver la película, no fregarles el final, y es una película muy interesante. Entonces ahí podemos hablar de la conexión entre lo humano y lo artificial que conocemos como computadoras por el momento. Y luego, programas de inteligencia artificial capaces de simular las funciones de aprendizaje de los seres humanos. Queda muy incompleto cuando hablamos de simular funciones de aprendizaje solamente, porque en realidad estamos hablando de razonamiento, un poco de intentar simular la forma de pensar, o no tanto simular, sino copiar la forma de pensar de las personas para llevarlo a equipos computacionales. Entonces, básicamente es un grafo con múltiples, perdón, grafo orientado con múltiples conexiones. ¿Tienen alguna opinión hasta aquí? ¿Algo que quieran compartir? Bien. Definición de agente. Aquí voy a otra noticia. No sé si han visto estas noticias que están circulando en estos días sobre Tesla, donde ha sacado un ejército de robots que se comportan como humanos, los han liberado en su fábrica y básicamente están aprendiendo sobre el entorno, la relación, tienen múltiples capacidades y están aprendiendo a relacionarse. Aquí se pueden ver algunas pruebas que tienen, por ejemplo, ahí puede ver el torque, la caminata, interacción, ahí está la visión artificial, reconocimiento, ahí está copiando. Hay diferentes empresas que están fabricando sus propios robots basados en diferentes elementos para poder llegar, ¿no?, a tener una supremacía tecnológica dentro de eh, la construcción de robots para asistencia, sobre todo en domicilios, que piensan que va a ser un mercado muy, muy fuerte en el futuro. Y también ya se tiene, ¿no?, asistencia médica, por ejemplo, en Japón los utilizan para dar asistencia a personas que no tienen la posibilidad de moverse para poder utilizar los robots y alzarlos, trasladarlos y bueno, una serie de cosas que pues son difíciles para las personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos la idea de un agente. Entonces, inciso A, es cualquier cosa que pueda ver en su entorno a través de sensores y actuar en su entorno a través de actuadores. Creo que una vez conversamos cuando estábamos viendo los primeros pininos, ¿no?, cuando les mostré algunos elementos que tenemos que terminar ese encuentro, que toda la comunicación que existe con el mundo, con nuestro entorno, podemos hacerlo a través de sensores y actuadores. Eh,
habíamos hablado de la referencia de las personas, que tenemos los sensores, la vista, el tacto, los oídos que nos permiten entender, comprender nuestro entorno y luego actuar sobre ese entorno a través de ya los movimientos, caminar, ¿no? Los diferentes sentidos y poder hacer las diferentes actividades a las cuales tenemos capacidad. Ahora, es un sistema inteligente que utiliza la heurística para encontrar el estado final. Es parte de la tarea, pero no del todo. En realidad es que pueda ver su entorno, actuar, etcétera. Y un autómata que utiliza búsqueda de amplitud y profundidad para tomar decisiones. Es parte también del trabajo de los sensores y los actuadores. Entonces, ahí tenemos la respuesta de el agente. Si queremos buscar la respuesta en Internet, también podemos hacerlo. Computacional. Aquí está. Entonces, son capaces, esto computacional, son capaces de hacer búsqueda rápida de Internet, identificar mejores ofertas en línea, presentar información y un agente como tal, podemos verlo como algo que gestiona una cosa en nombre de otra que lo representa. Podemos ver de la presentación de servicios, pero un agente, ahora vamos a cambiar el computacional a informático. Fíjense que vamos a tener acá, aquí está, un agente de software, que es la definición que tiene aquí, es una entidad autónoma, ya hablamos de que puede interactuar con su medio, con el entorno, a través de lo que él tiene como sensores y actuadores. Vamos a definir lo que es un sensor. Un sensor, a nivel general, es todo aquello que tiene la propiedad sensible a una magnitud del medio. Y al variar esta magnitud también varía con cierta intensidad la propiedad, es decir, que manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. Dicho en palabras más simples, podemos decir que el sensor es aquel que da una respuesta a un evento del entorno a través de un elemento con el cual él está identificado. Por ejemplo, un ultrasonido puede dar una respuesta a través de una tensión eléctrica. Tenemos también, por ejemplo, una resistencia LRC para el tema de luz, dependiendo de la incidencia de iluminación, también va a dar como respuesta una tensión eléctrica. Hay otros que trabajan con una intensidad eléctrica, es decir, permiten un mayor amperaje, un menor amperaje, pero en realidad es eso, que puede tener la posibilidad o la propiedad de reaccionar a eventos. Y los actuadores es todo aquello que puede dar una respuesta al medio. Entonces, un dispositivo aquí capaz de transformar energía en algo. Puede ser hidráulica, neumática, eléctrica, para la activación de algo. Nosotros tenemos en los actuadores los músculos que dan como respuesta a un estímulo eléctrico, se pueden estirar, se pueden aflojar, alargar y así es como funcionan nuestros brazos, nuestras piernas. Pues los actuadores son esos, los que dan una respuesta hacia el entorno y los sensores son los que nos permiten ver el entorno, sentir el entorno propiamente dicho. Bien. Vamos a ir ahora un poco hacia atrás para poder ir a otra pregunta. En ocasiones se hipotetiza con un futuro en que la inteligencia artificial pueda llegar a ser capaz de autogestionarse con total independencia de los seres humanos. Este momento se conoce como trascendencia. Trasciende de lo que es a algo nuevo. Y básicamente nosotros los humanos hemos trascendido en diferentes épocas.
ciertas condiciones, nos han preparado y nos han llevado a, por ejemplo, en su momento, separarnos del reino animal general y ponernos en cierto lugar, digamos, en el cual teóricamente estamos ahora de la evolución. Pues la trascendencia es el concepto de el cambio de autogestionarse. Bien, justamente la película que les mostraba, Trascendental, habla de eso, ¿no? Trasciende del estado humano a un nuevo estado combinado con lo que sería la ciencia de la computación, la robótica y los demás elementos que se presentan dentro de la película. Bien, tenemos el concepto de algoritmo. Creo que todos conocemos el concepto de algoritmo y sus características, ¿no? Conjunto de instrucciones que son bien definidas, claras, que son ordenadas y básicamente finitas, entre otros elementos importantes, nos sirven para resolver un problema. Un algoritmo simplemente hace eso, resolver problemas. Y todos los algoritmos nos resuelven un problema en específico. Y la inteligencia artificial también está basada en algoritmos, pero algoritmos que nos sirven para que él tenga la capacidad de buscar esa respuesta o de aprender la lógica necesaria para poder dar esa respuesta. Es ahí la diferencia entre un algoritmo computacional normal con un algoritmo de inteligencia artificial. Y aquí aprovecho justamente, perdón, ya estamos en el hito 4. Me gustaría, por favor, que hoy día vieran este video. Tu primera red neuronal en Python y TensorFlow. El video es muy interesante, es corto, tiene algo de 20, casi 20 minutos, pero hace un ejemplo muy interesante, muy bonito para la resolución, la conversión de grados Celsius a Fahrenheit. Y lo hace con el ejemplo de la red neuronal, una robusta y una no robusta, para poder hacer la lógica, pues, el aprendizaje. Es muy interesante y por favor le pido que lo vean, lo revisen. Bien. Entonces, el algoritmo nos permite resolver problemas. Sabemos que tenemos la idea de, a ver, del algoritmo, donde tenemos una entrada de datos. A ver, aquí. Tenemos una caja donde tenemos entrada de datos, que puede ser unos o muchos, una única salida, y aquí tenemos una función, la resolución que nosotros hacemos. Resulta que la salida es única, es decir, tenemos una única respuesta. Por eso es, por ejemplo, que cuando programamos tenemos un tipo de dato de salida. No tenemos múltiples salidas de datos. Podemos tener muchas entradas de datos, un nombre que lo identifica de manera única, pero la salida es única. Esta salida puede darse de la misma función, cuando creamos funciones, por ejemplo, en C++, o cuando definimos funciones con def en Python, etcétera, etcétera. Pero podríamos, por ejemplo, dar una salida al monitor. La lista de estudiantes de inteligencia artificial en sistemas embebidos. Ah, perfecto. Va a ser una salida, una lista, aunque van a ser varios nombres, pero un solo resultado. Entonces eso es lo que expresa. Tenemos una única salida. Entonces el algoritmo puede ser alimentado con varios datos, pero solo tiene una salida. En el caso de las redes neuronales, esta salida está dada por la combinación de todos los perceptrones de salida que me dan un total, un dato, un estado final, una respuesta a una combinación de datos que son los datos de entrada. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si hacemos
Pensemos en la función de números randómicos. En teoría no hay ningún dato de entrada, pero sin embargo sí lo tenemos porque necesitamos un intervalo, necesitamos una semilla, por lo tanto hay más de un dato de entrada. ¿Y cuál es la salida? Un número randómico. Si hablamos de la lista de estudiantes, hablamos de varias entradas, tal vez de la base de datos, necesitamos una consulta y por lo tanto va a haber una alimentación de datos y vamos a tener una respuesta, una lista completa de los que cumplen el criterio de que pertenecen a la materia. Si hablamos de calcular, por ejemplo, la velocidad inicial de un automóvil que problemas de física, hablamos también de única salida, pero múltiples entradas. Entonces, no olvidemos esta característica del algoritmo que tiene muchas entradas, una salida y hay una función, ese procedimiento que nosotros hacemos para dar la respuesta. Tienen que ser ordenadas porque pensemos, cuando nos vestimos, no nos ponemos primero el pantalón y luego la ropa interior, a menos que seamos Supergirl o Superman, ¿no? que tienen algo raro ahí en su vestimenta. Pero tenemos un orden. Todo debe tener un orden para tener un buen resultado. Debemos organizar entonces, las instrucciones deben ser ordenadas, deben ser finitas, porque si no tenemos un ciclo indefinido. ¿Y qué es eso? Un error. Y esas son las características de nuestro algoritmo que debemos tomar en cuenta. No sé si tienen algún comentario. Bueno, ahí está la de Isaac Asimov. Las bases de la inteligencia artificial matemáticas. Bien, fíjense, aquí hay algo interesante. Vamos a ver cada uno de los elementos para poder comprender las respuestas. ¿Qué es el silogismo? Razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión que es el resultado lógico que se deduce de dos premisas. Hablamos de la lógica funcional. Pero si pensamos en inteligencia artificial, sí, tienen parte del silogismo, pero en realidad es la lógica completa la que nos da ese principio. Perfecto, veamos más allá. La complejidad, la probabilidad. Veamos, entonces, acá, perdón, la complejidad es el siguiente concepto. Aspecto de cosa compleja. Vamos a ver, definir complejidad. Lo vamos a poner de esta manera. Complejidad es una forma de analizar, de reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, los cuales presentan ciertas características que los clasifican como sistemas de comportamiento complejo. La complejidad es la forma en que pensamos. ¿Qué dice esa teoría? Es un paradigma científico cuya finalidad es comprender la complejidad de la vida. ¿Sí? Es una parte filosófica, podríamos decir, no tanto matemática, que nos habla de la vida en lo natural. Dicen que las soluciones más simples son las más hermosas. Por ejemplo, es igual a mc cuadrado. ¡Pum! Nos dio la bomba atómica. Pero es hermosa la ecuación. Las ecuaciones de Maxwell, a pesar de ser tan complejas, también cuando nos las llegan a explicar de una manera simple, son agradables. El principio de incertidumbre, los principios de la física cuántica. Cuanto más simple, más hermoso, dicen los científicos. Entonces, la complejidad nos insta a conocer, a analizar todos estos elementos complejos y verlos tal vez con un ojo diferente, una mirada diferente. Sabemos qué es la probabilidad y bueno, la probabilidad es un elemento importante, ¿no? Para ver cuán probable que suceda un evento. La probabilidad nos ayuda también en cierta manera a buscar tendencias, aunque no es precisamente lo mismo, pero nos ayuda. Por lo tanto, hablamos de la lógica, necesitamos de la complejidad y la probabilidad para poder trabajar lo que es inteligencia artificial. Bien.
La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas. Sin embargo, se trata de un concepto relativamente nuevo. Por eso, comenzaremos con un test de preguntándote, ¿qué es la inteligencia artificial? Y acá, a pesar de que sí, tiene un concepto muy bonito, muy simple, pero para definir inteligencia artificial no podemos conformarnos con el mero concepto de inteligencia artificial que nos dan. Tenemos que aprender a definirlo, a interpretarlo. Y para ello tenemos que empezar hablando de lo que es la inteligencia. La inteligencia, perdón, acá se me puso artificial, yo no quiero la artificial, sino la inteligencia como tal, es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Pensemos en toda inteligencia, el concepto de inteligencias múltiples, que fueron propuestas por Howard Gardner, eh, donde está, aquí está, es un modelo de entendimiento de la mente elaborado por tantos en el 83. Para él, la inteligencia es un conjunto unitario que agrupa diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. Entonces, él habla de la inteligencia desde la parte visual, espacial, de la naturaleza, la parte lingüística, locomoción, la parte de la música, la parte de las artes, el manejo del cuerpo, la belleza de la danza, por ejemplo. Yo soy más arrítmico que la misma palabra. Como anécdota les comento, cuando yo estaba en colegio tenía mi profesor de música, un gran amigo que es ahora, pero estábamos en la sala de música y eh, todo el mundo encontró el piano y todo el mundo era a tocar. Yo también fui y toqué el piano. Resulta que el profesor estaba viendo cómo hacíamos las cosas ahí escondido. Y cuando yo toqué el piano, él salió de su ciudad y dijo, Carlos, no me vuelvas a tocar más un instrumento en tu vida. Y le hice caso, no toco bien ni siquiera la puerta de la casa. eh, Tenemos diferentes capacidades. Unos agrupamos ciertas inteligencias, otros otras. Es lo que nos hace especiales y únicos. Entonces, todo esto nos muestra la comprensión del entorno. Y la inteligencia artificial va hacia ese camino. Entonces tenemos que comprender la inteligencia como la capacidad de relacionarnos y envolvernos en nuestra realidad, por un lado. También cómo pensamos. Eh, por favor, en el chat les pido que me coloquen a quienes les gusta la sopa. Augusto uno, depende de qué sopa, dice Sara. No sé cuál es su preferida, tal vez de verduras, tal vez una sopita de maní. A ver, ¿quién más está? Entonces, sí, perfecto, ya tenemos dos. Brian también dice que apoya la sopa. ¿Quién más? Yo me voy a poner al contrario, yo voy a decir que no me gusta la sopa. La verdad que no me gusta mucho. Tengo mis sopas preferidas, pero principalmente prefiero decir, no, prefiero el segundo, muchas gracias. Nos hace especiales, pero resolvemos problemas de diferente manera y podemos verlo desde el punto de vista, en este caso, de nuestra comunicación con el entorno. Si es sopa de pollo, dice Nayeli. Bien. Entonces tenemos cuatro, por ejemplo, que les gusta la sopa y uno que no. Tenemos nuestras preferencias, nuestras tendencias, y eso mismo nos lleva
comunicarnos con el entorno. Por ejemplo, cuando voy al mercado con mi mamá, tenemos diferente visión de elementos que faltan. Por ejemplo, yo veo la papa y veo papas fritas. Mi mamá ve la papa y dice, ah, para la sopa. Puede ser que coincidamos. Ella ve, por ejemplo, eh, no sé, la- las habas y yo digo, bueno, habas cocidas para comerlas con soda, riquísimas. Y mi mamá dice, para la sopa de, mi hija dice cabello de ángel, la sopa de cabello de ángel. Entonces tenemos visiones diferentes, pero puede llegar a un momento en el cual ella diga, no, no necesitamos, a ver, eh, o más bien ella pida vainitas para la sopa y yo diga, no, en el segundo no necesitamos vainitas, entonces hay una discrepancia, hay la comunicación, la comprensión del entorno, la necesidad del entorno, desde lo mismo que somos nosotros, desde nuestros principios, desde nuestra esencia. Y por lo tanto, la inteligencia está relacionada con ese punto. ¿Recuerdan sobre cuántos sentidos tienen las personas según Ricardo Castellón? Dice, el ser humano tiene 5 órganos de los sentidos. Piel que le permite el tacto, ojos, pero ¿cuáles son los 11 sentidos del ser humano? En realidad hablábamos de 21 en aquella oportunidad. El tacto, el vital, equilibrio, movimiento propio, el gusto, el térmico, la vista, la palabra. Fíjense cómo hay muchos sentidos para las personas. Tenemos los sentidos emocionales, los cognitivos o sociales, los corporales, la ubicación, también la maternidad es un sentido que se considera. La maternidad no solamente para las mujeres, también para los varones que pueden conectarse con su hijo o su hija de una manera muy, muy sorprendente y poder sentir las cosas que él siente. En el caso de los hermanos gemelos o los mellizos, eh, son sentidos entonces que tenemos. Y también estos elementos nos hacen individuos únicos. ¿Ya? De ahí podemos ya empezar a trabajar sobre lo que es la inteligencia artificial. Ya hemos visto que es comportamiento, es razonamiento, por lo tanto es resolución de problemas, es comunicación con el entorno. Entonces, la inteligencia artificial va a ser el contexto de las ciencias de la computación, ¿no? Una disciplina que nos entrega, la cual permite más bien capacidades a un ente inanimado, que es una computadora, para poder de cierta manera reaccionar al entorno, simulando la capacidad de razonamiento que tienen las personas y poder responder a ello. Entonces, podríamos decir, aquí fíjense, es un programa de computación, obviamente diseñado, un algoritmo, para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje, la autoevolución de los conceptos. Podemos nosotros, desde unos conceptos básicos, generar nuestros propios conceptos más complejos. Aquí podemos hablar de la habilidad de una máquina de procesar las mismas, o perdón, presentar las mismas características del procesamiento de los datos del entorno que los seres humanos. Razonamiento, aprendizaje, creatividad, capacidad de planear. Relacionémoslo con nuestro entorno. Para la inteligencia artificial necesita dónde guardar esa información, una base de datos, una base de conocimientos. El humano también, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Las experiencias deben guardarse para generar nuevas respuestas a los diferentes estímulos. Perfecto, necesitamos memoria. Tenemos que procesar información. Tenemos nuestras neuronas y la inteligencia artificial tiene diferentes elementos que le permiten también procesar esa información. Redes neuronales artificiales, tenemos los algoritmos, tenemos algoritmos genéticos, perdón, tenemos la lógica difusa. Por lo tanto, tienen diferentes herramientas que le permiten simular el razonamiento. Si hablamos de un sistema experto,
también ese sistema experto a través de consultas, a través de Machine Learning, tiene que poder identificar posibles respuestas. Ahí entonces la relación con la inteligencia o las capacidades humanas. Perfecto. No sé si tienen algún comentario o algo más que decir en este punto. Continuar con la grabación. Bien, ahora que sabes que la inteligencia se vale de algoritmos, es decir, un conjunto de instrucciones para operar, ¿dirías que la inteligencia artificial puede aprender por sí misma? Básicamente sí, ¿no? Ya estamos viendo esas capacidades. El ejemplo del robot de Tesla. Machine Learning encuentra concordancias, relaciones donde no había. Entonces genera sus propios eh, conceptos, podríamos decir. Ahora, vamos a ver Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? El aprendizaje automático o aprendizaje automatizado. El aprendizaje de las máquinas por excelencia. Es un subcampo de las ciencias de la computación. Específicamente hablamos de la rama de la inteligencia artificial, que ya se considera una ciencia por sí misma. Muchos autores ya la consideran como una ciencia, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Y Deep Learning. El aprendizaje profundo es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático, parte de lo que estábamos viendo en el concepto de Machine Learning, que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas computacionales que admiten transformaciones no lineales múltiples e iterativas de datos expresados en forma matricial o tensorial. Y entramos a un aprendizaje profundo, entramos a conceptos ya más profundos también en el área de matemáticas para poder buscar esa capacidad propia del aprendizaje. Bien, ya hemos visto lo que es un agente. Ahora, las redes neuronales y los datos y algoritmos que también ya habíamos visto. Este era un cuestionario que ustedes tenían propuesto para resolver en el hito 3. ¿Ya? Son conceptos fundamentales que básicamente son necesarios para poder proseguir con el tema de inteligencia artificial en sistemas embebidos. Nuevamente les recalco, por favor, ver el video que tenemos en el hito 4 de la plataforma sobre la creación de redes neuronales con Python y TensorFlow. De acuerdo, jóvenes. Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien.